Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia del menú y la carta. Mi nombre es Alberto Machicado Huanca y bueno, vamos a empezar. Bien, para esto hay dos versiones diferentes. Primero nos vamos a China en el siglo II exactamente en la dinastía Song. Y bueno, en ahí ya había lo que eran los pergaminos escritos con diferentes tipos de alimentos, lo cual hace como que fuera un menú. Pero estos solo iban, digamos, eres de la realeza y anotas que te gusta un postre en lo común. Y bueno, ya tienes ahí tu listita, lista para ir a comer. Y bueno, así por decirlo, ellos conseguían sus alimentos. Bien, algo también que es muy interesante en esta dinastía, a lo que he estado leyendo, es que en esta dinastía ya había lo que eran cafeterías y confiterías. Exactamente, que ya había manjares, diferentes tipos de manjares, pero solo aptos para la realeza, claro. Y bueno, nos vamos con lo siguiente y nos vamos directamente hacia Francia, Europa, ¿no? Eh, en aquí en el siglo XVIII se encuentra lo que es el menú, ¿no? Pero nos remontamos en el siglo XIV y en el siglo XIV vemos que la comida en Francia se parte en dos tiempos. El primer tiempo es comer todo lo salado y el segundo es comer todo lo dulce. Bueno, y también en esta época aparece lo que es los scriptures. Bien, en aquí son escrituras supuestamente donde puedes escribir lo que quieres pedir, pero esto simplemente iba referido no a la clientela como tal, sino iba más para lo que eran los ayudantes de cocina. Digamos, tienes que hacer un fricasé y bueno, lo tienes que ejecutar y en ella tienes tu listita de productos y directamente a cocinar. No era para el comensal, solo era para los cocineros. Bien, algo interesante de aquí también es que podías comer hasta 20, 30 platos, hasta donde tú quisieras comer. No había algún límite, ¿no? Pero también claro que no solo va a existir en Francia, ¿no? Los escritucs. Bien, también podemos decir de que esto también existía, lo que era en España y en otros países. Ya era algo normal, ¿no? Pero no era un menú como tal para un comensal, para un cliente, para el servicio. Simplemente era para el armado de platos, la preparación, era como una receta de ese tiempo, por si así decirlo, ¿no? Bien, también podemos decir de que, bueno, también algo que añadir es que en esta época había lo que eran las llamadas posaderas, donde los viajeros acostumbraban descansar y también comer, alimentarse. Pero también se dice de que en estos lugares también había lo que eran bares y más cosas, ¿no? Bien, esto no llevaba, digamos, tenías que, si eras un viajero en esa época, llegabas a una posada, tenías que comer lo que había. No podías escoger, no había un tipo de menú, no había nada en sí. Solo había lo que ha cocinado del día y eso lo tenías que comer, ¿no? Bueno, también algo interesante es que estas acostumbraban escribir en una pizarra o afuera de su casa, ¿no? Posadera, servicio de alimentación. Aunque eso creo que es muy reciente, pero algo así, que diga atención, ¿no? A que ofrezca un servicio a los viajeros. Porque en esa época solo los viajeros acostumbraban comer y, bueno, disfrutar desde las posaderas, ¿no? Tal vez una que otra persona, tal vez, pero muy poco común, la verdad. Y bueno, también algo interesante que encontré de eso es de la historia que viene siendo de que en la en esa época, ya que había muchos viajeros y demás, bueno, como decía, había muchos viajeros y esto también
hacía como un negocio para las personas, decir los vándalos, que también se aprovechaban de estas personas que viajaban. Entonces, la mayoría de las personas que frecuentaban las posaderas eran, así por decirlo, vándalos. Incluso hay algunas cosas que dicen de que en esos lugares de las posaderas eran como ya sus guaridas y demás, ¿no? Algo interesante también que encontré es que en ese tiempo la forma de pago no siempre fue el dinero, sino era como un tipo de trueque, ¿no? Digamos que, no sé, vienes a vender pieles y te quedas una noche, comes algo y, no sé, le das 3 pieles, algo así. Claro, dependiendo de la calidad y demás cosas. Y bueno, también cómo se haya manejado en ese tiempo lo que es la economía. Pero bueno, esa era una forma de pago. No siempre optaban por el dinero, pero también servía esa otra forma de pago. Y bueno, y ya que les cuento de aquí de que acostumbraban estas personas los vándalos y demás, se decía de que muchas posaderas eran guaridas de estos, ¿no? Y por esa misma razón, la policía fue destruyendo lo que eran las posaderas en los viajes y demás cosas, porque eran centros de malhechores, así por decirlo. No sabías quién era, no sabías cómo te iban a atacar, simplemente ya, y aparecías y ya. Bien, y bueno, ahora vamos a hablar, ya hablamos de las posadas y bueno, es historia. Y ahora vamos a hablar sobre Dossier Boulanger. ¿Quién era Dossier Boulanger? Bien, esto remonta en el año 1765 en París. Se dice que este señor vendía en una posadera, bueno, lo que era caldos y demás alimentos, ¿no? Pero lo genial de este señor era que gracias a él, hasta hoy en día seguimos llamando restaurante. Y el restaurante no es nada más que en la palabra castellana restauración. ¿Pero por qué? Bien, este señor tenía un lema que decía: venid a mí todos aquellos de estómagos cansados y yo os restauraré. Claramente en francés, ¿no? Porque estaba en París, pero ese es el castellano. Entonces, de ahí es que viene la palabra restaurante, que significa en castellano restauración. Un lugar para restauración, un lugar de restauración. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Anthony Carriman. ¿Quién era este señor? Este señor es considerado hoy en día el padre de la gastronomía, por el hecho de que en la época del siglo XIX, este señor cambió lo que era el orden. Tú cuando ibas a comer a algún lugar comías de un servicio francés, todos los platos al mismo tiempo. Pero este señor Carriman propuso en sí, ¿no?, un servicio a la rusa, lo cual este señor hizo que los platos se sirvieran consecutivamente. Entonces, con eso hizo un gran aporte a la gastronomía. Aparte de que este señor tenía una visión de ver a la gastronomía más que solo cocina, sino lo quería ver como un arte, ya que decía de que un cocinero tiene que emplatar. Porque en el servicio francés simplemente el cliente era el dueño, digamos, de cómo armar su plato. Pero en el sistema ruso es de que el cocinero vaya y emplate su plato y le muestre un arte al cliente. Entonces, eso es lo que decía Anthony Carriman acerca de que la gastronomía es un arte. Y
Que también, bueno, una parte es que tuvo mucho éxito porque no le quitó los platillos, solo le cambió el tiempo y no lo que es los platillos. Porque en esa época estaban acostumbrados a comer mucho, de hecho. Y bueno, también podemos decir de que esas cosas pasaron y también dieron un paso a la gastronomía, ¿no? Eh, Perdón. Ay, no. Perdón. Ok, bueno, eh, dieron un paso grande a la gastronomía. Desde ese entonces ya iba evolucionando. Ya no iba diciendo de que ya no era cocinar por cocinar, sino también era demostrar un poco de ti en cada plato. Entonces eso es lo que a la gente le empezó a gustar y es por eso que tuvo mucho éxito. Como siempre, lo nuevo siempre atrae nuevas cosas. Bien, también podemos hablar sobre 1849, donde Enrique Brüsnich y Hans Montfort, eh, bueno, estos dice que se reunieron, eran un duque y un conde, y estos se reunieron, pero uno de ellos estaba leyendo una cartilla y el otro le dijo, ¿qué estás haciendo? Y el otro le dijo, estoy viendo todo lo que nos van a servir y por el orden en que nos van a servir. Y entonces es ahí cuando la idea empieza a gustar mucho a la gente. Le empieza a llamar la atención en sí. Y uno de los pioneros que podríamos decir es de Palace Royal. Es la cual, uno de los pioneros lo que fue en el menú. Ya que estos contribuyeron en el restaurante haciendo cartas y demás para que los comensales pudieran servirse lo que estaba a su disposición y lo que más de ellos era de su agrado, ¿no? También podemos mencionar que hasta desde el tiempo en que empezamos a hablar hasta ahora, bueno, el menú siempre se ha ido transformando de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, también podemos decir, y bueno, también optaron algunos hoteles más de manera impresa ya, ¿no? Pero bueno, a todo esto es que eso fue en el siglo XIX y hoy en día ya es el siglo XXI y hoy en día podemos ver cómo ha evolucionado lo que es el menú y también lo que he hecho de las cartas que apareció en el 19, en el siglo XIX. Justamente un menú es donde puede estar solo los tiempos de la comida, de, digamos, un cierto tiempo de comida, de un almuerzo, de una cena, eso es menú, digamos, más pero en una carta es una diferencia que en una carta entra todo, incluso puede entrar un menú en una carta y los extras y demás, postres y demás cosas, ¿no? Entonces esa sería una de las diferencias de entre un menú y una carta para saber diferenciar que un menú solo sirve para ciertos tiempos de comida, pero la carta es amplia y variedad, incluso el menú cabe en la carta. Pero también algo que no había mencionado a todo esto y es un poco importante es también de la carta, ¿no? Como les dije, a partir del siglo XIX, Augusto Escoffier, pero lo que hacía de este señor propuso la carta por el hecho de que decía en un menú tienes, digamos, sopa segundo para comer, digamos, más tu postre, ¿no? Y eso es todo. Eso es lo que no le gustaba. Él decía, no podemos obligar a nuestro cliente a comer solo lo que nosotros le ofrezcamos, sino también él tiene que elegir. Y eso ya va también en base económica de oferta y demanda, ¿no? Porque claro que va a ganar más clientes, va a tener mucho más popularidad del lugar y bueno, etc. cosas.
pero así nace la carta, lo cual es muy práctica para algunos negocios, se podría decir. Y también hoy en día ya podemos ver diferentes cartas y menús, tanto digitales, electrónicos, de miles de maneras, sus presentaciones increíbles. Realmente ha evolucionado mucho desde el siglo XIX, o podemos decir desde el siglo XVIII. En el siglo XXI es como que se ha disparado, porque podemos encontrar de todo y para todo. Ya no solamente eh, para degustar algo, sino también para disfrutar del diseño del menú y también de una carta y de la creatividad que tuvieron al hacer esta. Y bueno.